Buenas tardes, bienvenidos. Sí, es martes, no tenemos noticias todavía del comité clínico. Nos reúnen hasta las 6 de la tarde y no será hasta mañana cuando comparezca el presidente de la Xunta para darnos esos cambios en los aforos que sabemos que va a haber, tanto en el exterior como en el interior. Se van a aumentar los porcentajes de personas que podemos estar dentro según el aforo, y saben ustedes también que probablemente se pondrán ya esos matices al uso de mascarilla o no en el exterior. Es posible que en grandes ciudades, en aquellas zonas donde haya muchas aglomeraciones, tengamos que seguir manteniendo el uso de la mascarilla con todo. Lo importante es que la curva sigue bajando en el área sanitaria de Vigo, bajan también hoy los casos que están hospitalizados, por tanto, buena noticia, 7 contagios únicamente en estas últimas 24 horas. No vamos a hablar tanto de la pandemia como de las consecuencias económicas que ha traído, porque saben ustedes, esto ha recaído sobre todo en los municipios y en los servicios de política social, y hoy nos acompaña la concejala de Política Social del Ayuntamiento de Vigo, Yolanda Guiar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Enseguida vamos a hablar de la crónica municipal, vamos a hablar de políticas sociales, pero antes, como antigua responsable de esta candidatura das Illas Cíes a Patrimonio de la Humanidad, una candidatura a la que sé sigues muy vinculada y todavía trabajando en ella, quería preguntarte, Yolanda, aprovechando que te tenemos aquí, que es un tema del que no hemos tratado en plato abierto, ¿qué supone el varapalo de la candidatura de Ribeira Sacra de cara a la candidatura de las Cíes? Bueno, pues supone una muy mala noticia, algo que no era fácil de presagiar, porque cuando el gobierno de Feijóo decidió presentar de forma intempestiva la candidatura de la Ribeira Sacra, lo hizo con el único objetivo de paralizar la candidatura que el Ayuntamiento de Vigo llevaba trabajando ya más de 5 años de Islas Cíes Patrimonio de la Humanidad. Y cuando las cosas se hacen con esa intencionalidad política, pues suelen salir mal. Y en este caso ha salido fatal. Y a mí me da mucha lástima porque se ha perjudicado a un territorio como la Ribeira Sacra, que es un territorio maravilloso y que probablemente podrá llegar a ser Patrimonio de la Humanidad en el futuro, por presentar una candidatura mal planteada, deprisa, rápido y corriendo, con el único objetivo de que la candidatura de Vigo pues, no entrase en lista indicativa. El informe de ICOMOS de UNESCO es demoledor, es un fiasco enorme, y yo creo que el consejero de Cultura está tardando ya en asumir responsabilidades políticas por este enorme fiasco que, insisto, perjudica a un territorio de forma innecesaria. Centrándonos en lo nuestro, ¿cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar y que estoy segura va a dar la ciudad de Vigo de cara a nuestra candidatura? Sí, bueno, nuestra candidatura sigue más viva que nunca, lo que pasa es que nosotros hemos querido hacer las cosas con rigor, María. Nosotros llevamos trabajando en esta candidatura ya casi 7 años, como bien sabes, se constituyeron 3 comités, uno técnico, uno científico y uno económico y social, para valorar el bien también desde el punto de vista económico. De hecho, hace unos días veía a la luz un libro magnífico elaborado por más de 20 científicos de los 3 centros de investigación científica de Galicia y de las 3 universidades, y eso habla por sí solo. Ese es el trabajo solvente y riguroso y muy trabajado de la candidatura de Vigo frente a la candidatura de las Islas Atlánticas, que vino a presentar aquí este consejero con nocturnidad y alevosía, que se resume en 7 folios traducidos con un traductor de Google que, vamos, incluso el inglés es un poco vergonzoso, y que nosotros de esa candidatura, de la candidatura de la Xunta de Galicia, no hemos vuelto a saber absolutamente nada. No se ha hecho divulgación, no se ha hecho investigación, no se ha reunido a ningún científico en torno a las Cíes para trabajar y reflexionar sobre las islas. Y nosotros lo que seguimos es en nuestra línea de trabajo, María, que es la del trabajo serio, riguroso, siguiendo además la hoja de ruta que marca UNESCO para poder llegar a la lista indicativa con todas las garantías de ser Patrimonio de la Humanidad. Un entorno que sabemos de cara a ser Patrimonio de la Humanidad, para nosotros de momento es patrimonio turístico. Nos informaban de que este sábado hay lleno ya en los viajes programados a Cíes, es el primer lleno de esta temporada, noticia importante también debido a, a la posibilidad que se abre con la deslimitación de esas medidas COVID, y es que además se acaba el curso escolar, hoy último día de cole para los niños de primaria, Yolanda, y desde el Concello de Vigo se sigue trabajando ya de cara al próximo curso escolar. Están abiertas las solicitudes, el plazo para solicitar las becas de comedor. No sé si hasta cuándo.
Está abierto el plazo hasta el día 7 de julio, por lo tanto invito a todos los padres, mamás, papás que pidan cita previa para venir a solicitar, porque vamos a repartir, a distribuir más de 3.000 becas de comedor, más de 2.000 becas de libros y de material escolar y este año además hemos querido hacer la convocatoria incluso antes que otros años para que justo cuando acabe el curso escolar ya los padres puedan irse de vacaciones tranquilos sabiendo que han dejado ya su beca tramitada y solucionada para el próximo curso escolar. Hoy la presidenta de la Diputación de Pontevedra hacía balance de las ayudas en política social prestadas por el organismo provincial, esas ayudas que se derivan a diferentes instituciones y también a ayuntamientos, sobre todo aquellos de menos de 20.000 habitantes. Decía ella que la labor municipal de los concellos de las entidades locales ha sido importantísimo en esta época de pandemia y el Concello de Vigo es un ejemplo con esas ayudas de emergencia que se siguen concediendo y que se han visto incrementadas desde la aparición del COVID. Sí, hemos multiplicado el presupuesto en ayudas de emergencia. Nosotros hacemos comisión de emergencia todas las semanas. Para que los oyentes se hagan una idea, pues adjudicamos del orden de 30 a 35.000 euros en ayudas de emergencia a la semana y desde que comenzó la pandemia hemos adjudicado más de 2,3 millones de euros en ayudas de emergencia que han alcanzado a casi 40.000 familias. El 80% de esas ayudas han estado destinadas, María, al pago de la vivienda, porque tenemos un problema de vivienda, de que las familias que han perdido sus puestos de trabajo o que han estado inmersas en un ERTE no han podido afrontar sus pagos de alquiler o sus hipotecas y ahí ha estado el Ayuntamiento de Vigo. Y yo coincido plenamente con Carmela Silva, con la presidenta de la Diputación. El impacto de esta crisis social derivada de la crisis sanitaria la hemos gestionado desde el ámbito municipal, hemos sido el auténtico colchón de los ciudadanos, las entidades locales, entre ellas la Diputación de Pontevedra, que ha hecho una labor importantísima en este sentido. Y el Ayuntamiento de Vigo también, por otra parte. Por eso es tan inexplicable, María, que la Xunta de Galicia, de la cantidad ingente de fondos que ha recibido del Gobierno de España para la gestión de la crisis COVID, no haya transferido ni un céntimo de euro a las entidades locales, que somos, en definitiva, la administración más próxima a los ciudadanos y las que hemos vivido en primera persona ese incremento del número de usuarios, de familias vulnerables, de menores vulnerables, que hemos tenido que atender con recursos propios porque la Xunta de Galicia no nos ha transferido, vuelvo a insistir, ni un céntimo de euro para gestionar esta crisis social. El Concello de Vigo sigue prestando el servicio de ayuda en el hogar, pero creo que es un asunto que se va a llevar al Pleno de Vigo el último miércoles de este mes. Sí, lo vamos a volver a llevar al pleno del próximo miércoles porque, una vez más, el Ayuntamiento de Vigo gestiona, como bien sabes, el servicio de ayuda en el hogar. Tenemos en este momento a más de 1.200 personas dependientes, usuarias del servicio de ayuda en el hogar, que necesitan perentoriamente de ese servicio de asistencia, de higiene, de labores domésticas, de preparar comidas, todo tipo de asistencia. Y se ha convertido en uno de los contratos más voluminosos del Ayuntamiento de Vigo. El Ayuntamiento de Vigo invierte 7,1 millones de euros en gestionar este contrato. Se trata de una competencia autonómica, María, que gestionamos los ayuntamientos, pero es una competencia de titularidad autonómica. Y, por lo tanto, es la Xunta de Galicia la que tiene que financiar este servicio. Desde el año 2012, la Xunta de Galicia ha congelado su aportación al servicio de ayuda en el hogar de los ayuntamientos, lo que ha supuesto que hemos sido, una vez más, los ayuntamientos los que hemos tenido que asumir el impacto, el costo económico pues del incremento de los salarios mínimos interprofesionales de las trabajadoras, de la dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras de ese servicio. Para que sepamos un poco las cifras, en el año 2012 la Xunta de Galicia aportaba a ese servicio el 50%, es decir, costeaba el 50% de ese servicio, y ahora en el año 2021 la Xunta de Galicia costea apenas el 30% de ese servicio, mientras que el Ayuntamiento de Vigo ha incrementado hasta un 70% la financiación de ese servicio. Esto es inasumible para los ayuntamientos. Los ayuntamientos no podemos ser los financiadores de las políticas que le corresponden a la Xunta de Galicia. Antes, al contrario, los ayuntamientos necesitamos que cuando se nos transfieran la gestión de determinados servicios, se nos transfieran con la financiación adecuada. Lo dice así, además, la ley.
A veces en asuntos de pandemia, en aperturas de limitaciones, nos quedamos con aquello que nos afecta absolutamente a todos, como en este caso es a partir del sábado el uso de la mascarilla. Pero sí es cierto que en el último comité clínico se tomaron una serie de decisiones que afectaban a las personas más vulnerables, a aquellas que más han sufrido con esta pandemia, como es el caso de los mayores. No se nos olvida que 808 mayores en Galicia han muerto en residencias desde que se empezó la pandemia, y hablamos únicamente de datos oficiales. Desde la semana pasada se han abierto a las visitas, los mayores pueden salir, pueden convivir también fuera con familiares. Yo no sé si esta medida de apertura, leemos más letra pequeña todavía, afecta a otras instituciones como es, por ejemplo, el albergue, el CIES de Vigo. Bueno, nosotros estamos trabajando efectivamente ya en la nueva normalidad, que a partir del mes de septiembre pues tendremos que reformular ya el planteamiento de no dar altas nuevas, de que estén en equipos burbuja. De hecho, todos los usuarios del albergue y todo el personal del albergue municipal están ya vacunados con sus dosis completas, con todo el itinerario completo, y por lo tanto sí, a partir del mes de septiembre retomaremos la nueva normalidad. ¿Que volveremos a la misma situación de antes? Pues probablemente no. Hemos aprendido muchas cosas también, María. Hemos hecho un sistema mixto que ha funcionado bien, hemos hecho actividades virtuales con los usuarios que han funcionado fenomenal, y bueno, y esta experiencia también nos ha permitido pues aprender muchas cosas que vamos a aplicar en positivo. Y bueno, y en septiembre efectivamente volveremos a la normalidad. Es un centro de inclusión que lleva años funcionando en Vigo y que a veces no nos fijamos, pero ha sido uno de los lugares donde ha golpeado la pandemia, no por ese pequeño brote que tuvimos, sino por el cambio del funcionamiento. De repente, de las rotaciones hemos pasado a una estancia continuada precisamente para mantener esos grupos burbuja. Así fue, es decir, durante todo este tiempo han convivido las mismas 38 personas y bueno, hemos montado equipos burbuja, incluso la relación dentro del centro pues era en función de grupos estancos, y eso nos ha permitido, María, estar 1 año y 3 meses sin tener incidentes graves ni un brote masivo de contagios, lo cual, teniendo en cuenta el perfil de los usuarios, pues no deja de ser una buena noticia, ¿no? Además, yo siempre pongo en valor las cosas positivas, y hemos tenido en términos generales una convivencia magnífica dentro del centro. No ha habido incidentes reseñables, hemos, ya te digo, montado actividades diversas, hemos hecho un proyecto piloto en el que dividimos los grupos en grupos de trabajo y que se apuntaban para distintas actividades. Han colaborado los propios usuarios en labores de mantenimiento del centro, de pintar, hemos montado un pequeño huerto urbano, bueno, han colaborado cada uno dentro del ámbito de sus habilidades y de sus competencias, han colaborado a mantener el centro en el que estaban viviendo de forma intensiva estas 38 personas. Y bueno, y de hecho, aprovechando que ya empezaba la temporada de verano y de los viajes a las CIES, hemos querido premiar a ese colectivo que ha estado viviendo juntos y les hemos invitado a un viaje a las CIES. Se fueron a las CIES y lo han pasado fenomenal en las CIES, algunos de ellos no conocían las islas, y hemos aprovechado un poco también para premiar ese comportamiento ejemplar que han tenido dentro del centro, ¿no? Siempre nos quedamos con las cosas buenas, con las que han funcionado durante la pandemia. Hemos tenido que cambiar muchas cosas, algunas no queremos que se repitan, otras vemos que podemos aplicarla cuando llegue la nueva normalidad. En el caso del albergue, ¿cambiará también el funcionamiento en cuanto a rotaciones, en número de estancia o número de personas que podrán estar en el albergue? Sí, bueno, cuando volvamos a la nueva normalidad necesariamente tenemos que ir a la rotación en las estancias, porque así lo dice la ley. Es que la definición del albergue viene en la Ley de Servicios Sociales de Galicia y dice que es un establecimiento de estancia temporal y, por lo tanto, no puede ser un establecimiento de estancia permanente. Volveremos a las rotaciones, pero como muy bien recuerda siempre el alcalde, el ayuntamiento no solamente tiene el albergue municipal, sino que además nosotros tenemos un convenio de colaboración con el albergue de la Santa Cruz, y ahí hay otras 38 plazas disponibles, y por lo tanto rotan en 10 días en el albergue municipal, 10 días en la Santa Cruz y 10 días en el albergue Galicia Dignidad, que está en la calle Toledo, y por lo tanto pueden hacer las rotaciones de un mes completo en los 3 establecimientos. Además, recordar también, como el alcalde no se cansa de repetir, que nosotros
Las personas que están en situación de calle y que quieran tener un alojamiento siempre van a tener un alojamiento garantizado, porque tenemos además un convenio firmado con el sector de la hostelería en el que se pueden hacer derivaciones a hoteles y hostales de estas personas en el caso de que no haya vacantes en ninguno de los 3 establecimientos que hay en la ciudad. Por lo tanto, la atención que se le presta desde el punto de vista de la inclusión social a las personas sin hogar en Vigo, yo creo que es ejemplar. Yo creo que hay pocos ayuntamientos en España, María, que hayan albergado en hoteles y hostales a más de 200 personas durante la pandemia, con una estancia ilimitada y con un gasto para el ayuntamiento que ha significado una cantidad bastante importante de recursos, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros nunca hemos permitido que nadie que no quiera estar en situación de calle no tenga una alternativa. Además, tengo que decir que ha funcionado muy bien durante la pandemia y por lo tanto es un servicio que ha venido para quedarse. Hemos instalado en el albergue municipal un centro de búsqueda activa de vivienda. Tenemos a técnicos de inclusión dedicados exclusivamente a la búsqueda de vivienda para estas personas. Y por lo tanto eso ha facilitado mucho la salida de plazas del propio albergue, ¿no? Porque se encontraba una solución habitacional alternativa. Además, había personas que dentro del albergue hicieron una buena convivencia, que les hemos encontrado un piso para compartir y se han ido a compartir piso, y en ese sentido les estamos acompañando de una forma muy intensiva en la búsqueda de solución habitacional alternativa. Concejala, pues seguimos hablando de inserción y de ese centro de formación que proyecta el Concello de Vigo precisamente para la formación profesional de aquellas personas que lo necesitan. Un centro que además implica unas obras y una rehabilitación. Sí, yo estoy entusiasmada con este proyecto, María, porque va a ser un proyecto pionero en España. Va a ser el primer centro municipal de formación para personas en riesgo de exclusión social. No solamente vamos a hacer formación, sino que vamos a hacer inserción sociolaboral con prácticas en empresas, con empresas del entorno también, para fomentar el trabajo comunitario dentro del propio casco bello, y va a suponer, como tú muy bien apuntas, una regeneración urbana desde el punto de vista físico, quiero decir, porque vamos a rehabilitar un edificio que estaba muy deteriorado, y vamos a hacer una obra de rehabilitación muy interesante con fondos europeos. Ya han comenzado las obras y por lo tanto yo el verano próximo espero que podamos inaugurar este centro para formar a la gente, para hacer itinerarios de inserción sociolaboral y para que los vigueses y las viguesas tengan mayores y mejores oportunidades laborales. Y una pregunta más, el Concello de Vigo en su día puso una oficina también, o puso un espacio para aquellas personas que quisieran solicitar el ingreso mínimo vital pudieran hacerlo. Se temía una avalancha, hubo muchas peticiones, sobre todo durante las primeras semanas. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuántas personas siguen solicitándolo? Bueno, en total, desde que abrimos la oficina el día 15 de junio del año pasado, es decir, hace ahora escasamente unos días, un año, el Ayuntamiento de Vigo ayudó en la tramitación, en el asesoramiento y en la información a más de 6.200 personas para darles esa información que necesitaban para la tramitación del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital ha tenido sus deficiencias y ha tenido que corregir algunas cuestiones, pero es una prestación que ha venido para quedarse, María, y es una prestación que en este momento ya cubre a más usuarios en Galicia de los que cubre la Renta de Inclusión Social de Galicia, para que nos hagamos una idea. Es decir, en escasamente un año ya hay más titulares de la prestación del ingreso mínimo vital que titulares de la Risga. Además, se avecinan nuevas mejoras en esta prestación. Yo, que estoy en una comisión de trabajo con el Ministerio de Inclusión Social, porque el alcalde de Vigo, el Ayuntamiento de Vigo, gracias al alcalde de Vigo, está representado en esa comisión de trabajo. Estamos trabajando en este momento en mejoras de la prestación, que supondrá un incremento para aquellas familias que tengan menores a cargo, precisamente para que sea también una lucha efectiva contra la pobreza infantil, y se anunciarán próximamente nuevas mejoras de la prestación. Pues pendientes quedamos de estos y de otros asuntos, también del Pleno de la próxima semana y de esa moción que lleva la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, María. Un placer, como siempre.
Un abrazo. Señoras, señores, y a ustedes nada más, solamente recordarles nuestro correo electrónico. Ya saben ustedes, ese correo electrónico al que si quieren, ahora que tenemos que grabar estos programas y que de momento no tenemos intervenciones en directo, al que pueden enviar cualquier queja, duda, sugerencia, cualquier cuestión que se pueda solventar desde la administración municipal. Nosotros prometemos, lo haremos llegar en este programa. platoabierto@televigo.com, ahí tienen ese correo electrónico, platoabierto@televigo.com. Un programa en el que estaremos mañana puntuales con ustedes de nuevo entre las 2:30 y las 3. Un beso.